Hoy quiero comenzar un tema interesante. Creo que solamente será la introducción hoy. Como muchos de los temas tendrán varias partes y la voy a continuar el domingo si Dios quiere y lo permite. Pero doy gracias a Dios porque usted vino, porque era necesario que usted escuchara y que también entendiera que es un tema relevante hoy para la iglesia. Y como tema relevante no solo diga esto es para Julanito, sino que lo aplique usted y luego se convierta en multiplicador de lo que va a escuchar y de lo que vamos a estudiar. Por eso le he colocado como título: ¿por qué los que son de Dios hacen cosas que no son de Dios? ¿Por qué los que son de Dios hacen cosas que no son de Dios? Nunca se ha hecho esa pregunta. ¿Por qué? Algunos dicen, bueno, dentro de la viña del Señor, ¿qué es lo que dicen? Hay de todo en la viña del Señor, ¿verdad? Ciertamente, la iglesia, mis amados hermanos, no es un lugar donde hay gente que no peque. La iglesia no es una comunidad de santos donde el pecado escasea. Escuche bien. Quiero empezar con esto. La iglesia no es una comunidad de santos donde el pecado escasea, sino una comunidad de pecadores donde la gracia abunda. Lo voy a repetir otra vez para que lo tenga pendiente. Por si a usted le gusta criticar el pecado de otro, pues todos pecamos, ¿verdad? La iglesia no es una comunidad de santos donde el pecado escasea, sino una comunidad de pecadores donde la gracia abunda. El más santo no es el que alardea de su integridad, sino aquel que corre a reconocer su pecado para ser lavado por la sangre de Jesús y solo habla de la gracia con que ha sido salvado. Ese es el verdadero valiente. El más santo no es el que alardea de su santidad, sino es que él reconoce de dónde fue sacado por el Señor y le da el mérito a Dios que solamente por su sangre y por lo que pasó en la cruz ha sido perdonado, y que no depende de sus fuerzas, sino que ahora depende de la gracia del Señor. Amén. ¿Estamos de acuerdo con esto? Sin embargo, vamos a ir descubriendo en todos estos temas de hoy y los domingos que vienen, ¿por qué los que son de Dios hacen cosas que no son de Dios? Vamos a descubrir un poco esa lucha que hay en el interior de cada cristiano, de lo cual muchas veces no se habla y tratamos de cubrir con días de ayuno, de vigilia y de oración para tratarnos de convencer de que estamos bien. Pues nos enseñaron que tener fe es hablar palabras de victoria y no de derrota, porque nos enseñaron que las palabras tienen poder. Pero ¿hasta qué punto las palabras tienen poder? Y dependiendo de quién las declare y qué palabras son las que se declaran. Pues cuando tú eres hijo de Dios, ninguna palabra que se levante contra ti va a prosperar, ¿sí? Entonces hay ciertas palabras que Dios escucha y otras palabras que el enemigo recibe también y que toma con cierta ventaja para utilizarlas en nuestra contra. No es que Él tenga autoridad sobre nosotros, sino que las palabras revelan la intención del corazón. Satanás no puede conocer lo que hay en tu corazón a no ser que tú se lo confieses. Y sus artimañas, sus trabajos son precisamente para llevarnos a declarar lo que Él quiere escuchar. Y la Biblia dice, el mismo Jesús habla de tal importancia de las palabras que expresamos, que al final de los tiempos daremos cuenta a Dios por cada palabra necia que hemos declarado. Por nuestras palabras o nos atamos o nos desatamos. Así que muchos cristianos hoy, o la mayoría podría decir, están viviendo situaciones complicadas y múltiples luchas que al final terminan haciendo lo que no agrada a Dios, pero ellos quieren agradar a Dios. Me ha pasado y no sé si le ha pasado a usted. Usted sabe lo que agrada a Dios, pero al final muchas veces se rinde y termina cometiendo errores que usted saben que no agradan a Dios, de los cuales usted no está de acuerdo, pero al final lo hizo.
Son luchas internas que no se hablan desde un púlpito y muchas veces se expresan, pero las vamos a hablar aquí, porque es necesario que estemos preparados para la venida de Cristo y que todo sea revelado en su debido momento para salvación de nuestras almas, porque hemos sido librados de la ira que vendrá. Viene una ira del Señor, y la salvación de Dios para nosotros no se trata de huir del infierno, sino de librarnos de la ira que vendrá. El mundo no se apercibe de eso, y la iglesia, en medio de un estupor y de un sueño espiritual, preocupada más por las cosas de este mundo, no trabaja en renovar sus pensamientos, como dice Romanos 12:2, sino que se ha acomodado a las costumbres y situaciones de este mundo. En otras palabras, caemos en un Egipto donde sabemos que somos libres, pero hemos entregado nuestra libertad a las condiciones que este mundo nos está poniendo, a tal punto que podemos estar normalizando el pecado y ciertas situaciones que como pequeñas zorras vienen trabajando allí, pero lo consideramos como algo normal. Y más aún si veo que Dios me usa. Entonces, si veo que Dios me usa, más me convenzo de que lo que estoy haciendo puede que no está bien, pero Dios lo dejó pasar. Y allí cometemos un grave error y tomamos muchas decisiones, y nuestros comportamientos no son como debería ser, como personas íntegras que conocen a Cristo y que desean expresar a Cristo. Mis amados hermanos, necesitamos estar completos en Cristo. Así que la pregunta es: ¿la iglesia hoy está completa en Cristo? La medida de Cristo que portamos es la medida de Cristo que el mundo va a ver. Vuelvo a repetírselo: la medida de Cristo que portamos es la medida de Cristo que el mundo va a ver en las relaciones, en los negocios, en el trabajo, en la familia, con los amigos, aún en un momento de partido de fútbol y como sea, que a veces decimos no es que la sangre caliente. Pero una cosa tenemos que preguntarnos es cuánto medida de Cristo, si el porcentaje de esa medida de Cristo es mayor en nosotros o es mayor el porcentaje de la carnalidad. Porque eso es lo que el mundo está expresando. Y si expresamos una buena medida de Cristo, no solo por lo que hablamos, sino por lo que hacemos, el mundo debería amar, anhelar estar reunido con nosotros buscando a Dios. Pero si eso no sucede, entonces tenemos que comenzar a analizar cuáles son nuestros actos, por qué terminamos haciendo las cosas que no agradan a Dios siendo hijos de Dios. Acompáñenme allí en el libro de Zacarías capítulo 3. Y quizás algunos comentarios, algunas cosas que vamos a hablar lo hagan sonrojar. Pero créame que no es intención de hacernos sentir culpables, porque Dios al que ama disciplina. Y la intención del Señor es preparar una iglesia. Decía Pablo, la intención es preparar una iglesia santa, con vestiduras que no tengan manchas o arrugas, que no tengamos, ¿verdad?, de qué andarnos escondiendo, porque tenemos un adversario que siempre está buscando señalar aquellos puntos débiles que nosotros escondemos y que no manifestamos ante la cruz de Cristo para ser fortalecidos. No hemos entendido que la debilidad es parte del proceso donde Dios se va a glorificar. Es donde la gracia se manifiesta. Así que puede que al recorrer estos temas nos demos cuenta que sinceramente hay cosas con las que hemos podido estar luchando y que nadie sabe, y que muy bien las podemos esconder, porque como buenas personas que sabemos ocultar las cosas, tratamos de esconder aquellas cosas que nos alejen o que nos lleven adelante para ser condenados por otros y ser señalados. Porque otro de los grandes problemas de que hoy tenemos como iglesia
es que somos rápidos para juzgar y no restauramos, sino que de una vez juzgamos y condenamos. Así que necesito la atención de la iglesia en este tiempo para trabajar lo que vamos a trabajar. Y espero que no se quede el domingo. Espero que por favor despertemos. Yo le decía a mi esposa, no sé cómo hay gente que dura sin ir a un culto. No entiendo cómo una persona puede durar un mes o 15 días y volver como si nada y luego perderse otros 15 días más. Es como si nada más comiéramos cada 15 días. ¿Cómo alguien puede sobrevivir comiendo un día cada 15? No puede. Somos exigentes con Dios y exigimos que Él nos guarde, exigimos que Él opere en nosotros, pero no somos exigentes con nosotros mismos para entregarle a Dios lo que Él se merece, que es ese nivel de honra que Él se merece. Y aún entender que cada mandamiento y cada orden del Señor son para nuestro propio beneficio. Lo podemos considerar como un estorbo, como cuando alguien nos regaña y que es artera que me vengan a regañar otra vez, pero al final nos está beneficiando a nosotros mismos. Es lo que Dios quiere, expresarnos su amor. Pero muchas veces, si esto no lo entendemos, nos vamos a dejar impresionar por las cosas del mundo, desviar a tal punto que congregarnos o no nos dará lo mismo. Y eso es un síntoma de un decaimiento que progresivamente va operando en nosotros hasta el punto de, como podemos llamarlo en el argot cristiano, sentirnos fríos con Dios. Se enfría nuestra relación con Dios. Y la pregunta es ¿por qué? Así que en Zacarías capítulo 3 verso 1, vamos a leer del 1 al 7. No lo tenía dentro del escrito de la prédica, pero mientras adorábamos aquí el Señor me lo trajo claramente. Y allí es donde vamos a empezar. ¿Ya lo tiene? Zacarías capítulo 3 verso 1 dice en adelante: entonces el ángel me mostró a Yeshua, el sumo sacerdote. Yeshua es el hebreo Josué, el sumo sacerdote, que estaba de pie ante el ángel del Señor. El acusador, Satanás, estaba allí, ¿a dónde? A la derecha del ángel. ¿Y qué hacía? Presentaba acusaciones ¿contra quién? Contra Yeshua, contra Josué, ¿verdad? Ahora, ¿quién era Josué? ¿Quién era Josué? El sumo sacerdote. No era sacerdote, era el sumo sacerdote. Y el sumo sacerdote velaba por la condición espiritual del pueblo. Recuerden que en el Antiguo Testamento habían sacerdotes y habían el sumo sacerdote que una vez al año entraba al lugar santísimo donde se encontraba el arca para pedir perdón por los pecados de él y de todo el pueblo. El sumo sacerdote se guardaba y se preparaba para ese encuentro con Dios una vez al año. Un encuentro tan radical, porque en el Antiguo Testamento vemos un Dios radical con la santidad. ¿Sí? Ahora, Dios no ha cambiado de ser radical, pero nos ha mostrado su gracia para que podamos encontrar oportuno socorro. No es que Él dejó de ser radical con el pecado, Él sigue siendo radical con el pecado, pero ahora su gloria ya no es exclusiva de algunos, sino que incluye a todos los que por medio de aceptar a su Hijo Jesucristo lo buscan. Todos estamos aquí porque aceptamos el sacrificio de Cristo en la cruz. Ese es el primer paso. Ahora, caminar en ese, creyendo esa verdad, esa santa verdad que hemos recibido, negándonos a nosotros mismos, tomando la cruz y siguiendo a Jesús, caminamos en pro de esa gracia. Entonces pecamos, pero en su gracia encontramos oportuno socorro
para confesar nuestro pecado, arrepentirnos y ser perdonados. La gracia no es licencia para pecar, es oportunidad para que tú reconozcas el pecado y puedas encontrar oportuno socorro. Algo que no entendió Adán y Eva. ¿Qué hubiese pasado si Adán hubiese dicho: ¿sabes qué, Señor? Metí la pata. Si él no hubiese dicho: la mujer que me diste, sino que lo hubiese cubierto y hubiese dicho: metí la pata, soy responsable. Yo creo que la cosa hubiese sido otra, ¿verdad? Pero muchas veces dejamos pasar y no damos ese primer paso, ya sea por miedo o por culpa, etcétera, etcétera. Y pensamos que la gracia se manifiesta sobre nosotros cuando no confesamos y Dios me sigue usando. Dios usa a cualquiera. Y por el mover y la misericordia de alguien, Dios te usó a ti. Pero eso no significa que Dios esté de acuerdo con la conducta que tenemos. Por eso en Romanos 12:2 dice: no se amolden a este mundo, no se acomoden a este mundo. No se acomoden a las costumbres, a la cultura, no se amolden a las formas de este mundo, sino renovaos en el espíritu de nuestra mente, para que puedan conocer que la buena voluntad de Dios es agradable y perfecta. La gracia no es licencia para pecar, y la ley es necesaria para que la gracia abunde. Hay muchos temas controversiales con referencia a la ley y a la gracia, y espero con la ayuda del Espíritu Santo aclarar esos puntos en esta serie que arrancamos. Pero es una serie que es necesaria para despejar dudas y que nuestros ojos se abran. Así que si usted tiene un conocimiento amplio de Dios, yo le invito a que usted se desmovilice hoy y que no vea esta prédica con ojos de crítica, sino con ojos en los que usted pueda entender y recibir para aprender y ser verdaderamente libres. Porque si estamos luchando con cosas que no deberíamos hacer, entonces deberíamos entender que hay un camino que se llama la gracia del Señor, y hay un refugio que es la cruz de Cristo, donde yo puedo caminar ya no luchando. ¿Por qué? Porque debo caminar en victoria, porque lo que lucho ya Cristo lo conquistó en la cruz por mí. No importa cuánto pecado hayamos cometido, si estamos dispuestos a estar delante de esa presencia de Dios para encontrar oportuno socorro, lo primero que Dios hace es cambiar nuestras vestiduras. Vestiduras dañadas por el pecado, que muestran vergüenza, a vestiduras nuevas dadas por el Padre. Por eso en la parábola del hijo pródigo, cuando el hijo viene, una de las cosas que se le cambia, ¿qué son? Las vestiduras. Recibir la ropa nueva. Ojo, él no se la mandó a comprar en otro departamento, no se la mandó a comprar de pronto en la mejor bodega que vendía los mejores jeans, no. ¿Sabe lo que hizo el Padre? Traigan de lo mío y pónganselo a él. Es decir, las vestiduras que recibimos es la vida de Cristo directa para nosotros. Dios nos mandó un ángel a morir por ti, fue su Hijo Jesucristo. Dios nos mandó a María, perdóneme, pero María, sea que usted le ponga la del Carmen, la Magdalena, la Rosa de Guadalupe, como usted la quiera llamar, ninguna de esas María murió por nosotros en la cruz, fue Jesucristo. Y las vestiduras que la iglesia debe tener es las vestiduras de Cristo, es decir, vida. Cuando hablamos de Cristo, hablamos de vida, y la vida es la intencionalidad de Dios de hacer de que nosotros expresemos su naturaleza. ¿Por qué yo digo que alguien está vivo? Porque se mueve, habla, se expresa. Tener a Cristo es tener la nueva vida de Cristo, y significa que si yo tengo una nueva vida, debo expresar esa nueva vida. Es decir, esa naturaleza espiritual debe primar por encima de la naturaleza caída que fue el primer Adán. Si eso no está pasando en nosotros, tenemos que comenzar a reevaluarnos si lo que estamos viviendo durante años
Es simplemente ser fieles a un culto religioso, a una cultura de la cual nosotros nos levantamos, en donde conocimos la historia de Dios, pero no conocemos al Dios de la historia. Necesitamos reevaluar los conceptos, qué clase de evangelio nos vendieron, para ver si el fundamento que tenemos es el correcto. Porque todos los que están aquí, algunos recibieron de Cristo aquí, pero muchos están aquí porque vienen de otros lugares. Y yo necesito reevaluar si lo que aprendí en otro lugar realmente es el fundamento correcto. Así que su ropa estaba sucia. La pregunta es: ¿cómo está nuestra ropa? ¿Cómo están nuestras vestiduras? Sin embargo, se le fue mandada a quitar la ropa y se le colocó ropa nueva, y le agrega: fina. Luego yo dije: deben también colocarle un turbante limpio en la cabeza. Usted sabía la canción que estaba cantando ahorita, ¿la entendió? Él me puso ropas nuevas, así no es. Me puso un turbante también, algo sobre mi cabeza. Así es. Dice: puso un turbante limpio en la cabeza. Así que ellos le pusieron en la cabeza un turbante sacerdotal limpio y lo vistieron de ropas nuevas, mientras el ángel del Señor permanecía cerca. Entonces el ángel del Señor habló solemnemente a Jesús y le dijo: el Señor de los ejércitos celestiales dice: si tú sigues mis caminos y me sirves con cuidado, recibirás autoridad sobre mi templo y sus atrios. Permitiré que camines entre los otros que están aquí. ¿Y quiénes eran los otros que estaban ahí? Ángeles del Señor. Este simplemente es un texto introductorio para que nos demos cuenta que tenemos un acusador, para que nos demos cuenta que tenemos unas vestiduras que expresan vida, para que nos demos cuenta que como Josué era el sumo sacerdote, en Primera de Pedro, en el capítulo 2, del verso 8 en adelante, dice: mas vosotros sois real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dile que está a tu lado: tú y yo somos sacerdotes de Dios. Así que usted tiene un acusador. La pregunta es: ¿el juez aceptó la acusación de Satanás? No, lo reprendió. Porque él sabía en quién había creído, en quién estaba puesto. Pero antes de ser absuelto, primero se le cambiaron las vestiduras. Yo no puedo pensar que Dios está de acuerdo con mi proceder por cómo Él me usa. Qué bueno que Dios me use, pero mi preocupación no es que los demonios salgan. Mi preocupación no es que los enfermos se sanen. Mi prioridad es buscar el reino de Dios y su justicia. ¿Por qué? No solo porque lo demás viene por añadidura. Mi preocupación es buscar el reino de Dios y su justicia, porque primero yo debo pensar si mi nombre está escrito en el libro de la vida. Porque para echar demonios Dios usa a cualquiera. Para sanar enfermos Dios usa a cualquiera. Pero no cualquiera que diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Y confundir los milagros con la aceptación está mal. Es como pensar que el que está sirviendo en la iglesia está agradando a Dios. Una cosa es servir y otra cosa es tener una relación con Dios. Y a veces nuestra relación se basa en nuestro profesionalismo. Es una relación netamente laboral y no una relación espiritual. Y puede que estemos cayendo en el error de tener una relación laboral con el Señor y pensar: es que yo le sirvo, es que yo voy todos los días a culto, es que yo barro el templo, es que yo hago, es que yo hago y es que yo hago, y encontrar en el cielo y decir: tu nombre no está en el libro de la vida. Ahora, ¿está mal hacer aquello? No, pero el problema es hacer aquello y olvidarnos de qué es lo importante, lo urgente y lo necesario. Es tan fácil desviarse en pensar que el activismo me acerca a Dios. Y nunca el activismo religioso te va a acercar a Dios.
Porque tú puedes ver todos los días a tu jefe y no tener una relación con él. ¿O no? Entonces, es lo mismo. Por eso necesitamos ver cómo están nuestras vestiduras. Uy, ya son las 9:10. ¿En qué momento se me fue el tiempo? Pero se la voy a dejar ahí. Porque necesitamos comenzar a observar si estamos completos en Cristo. Hace poco di una prédica sobre esto, cuando Pablo llega a Éfeso y encuentra a unos hermanos, ¿se acuerdan? Cristianos. Y lo primero que le pregunta a Pablo es si habían recibido el Espíritu Santo. ¿Y ellos qué responden? ¿Y eso qué? No sabemos quién es el Espíritu Santo. ¿Y en qué bautismo fueron bautizados? En el bautismo de Juan. Pero no estaban bautizados en Cristo. No era solo el acto de bajar a las aguas, sino la inmersión, lo que significa bautismo. Bautismo significa ser sumergido. Ellos estaban sumergidos, es decir, tenían la teoría del bautismo de Juan, el cual decía, Juan bautizaba para arrepentimiento, pero de allí no pasaba nada. Ahora, por eso Juan dijo, el que viene superior a mí, porque él los va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Entonces ellos tenían la buena intención, creían en esa verdad de Cristo, sabían que eran pecadores, pero su pecado no había sido absuelto porque se quedaron hasta allí. Y por eso cuando Pablo les habla, no tenían ni al Espíritu Santo y ni siquiera sabían que era el Espíritu Santo, y no estaban sumergidos en la verdad de Cristo. Y es como seguir a Cristo y no saber cuál es su verdad. Es como llamarme cristiano y no vivir como tal, porque al final, cuando yo ignoro algo, me lo imagino. ¿O no es así? Cuando yo tengo que hacer algo y me hablan de algún tema, si no sé de ese tema, ¿qué hago? Me lo imagino. Y uno de los grandes problemas de la iglesia hoy es que se imagina lo que es la verdad de Cristo. Y la imaginación nos puede engañar porque es la suma de todo lo que este mundo nos ha enseñado como historia. Por eso no sirve de nada. Solo cuando la verdad se manifiesta deja de ser imaginativa. La imaginación no es 100% verdad. Es la suma de muchas creencias. Pero solo cuando la verdad se manifiesta nos hace verdaderamente libres. Y esa verdad es Cristo, su esencia en nosotros. Conocerlo nos hace verdaderamente libres. Pero cuando eso va a pasar, la palabra tiene que comenzar a confrontar, porque lo primero que la palabra comienza a destruir son argumentos, fortalezas y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Y comenzamos muchas veces a pensar que el conocer la ley nos hace merecedores de Dios, pero simplemente somos como fariseos, pensando que lo que hemos creído es lo correcto y que cuando Cristo se manifiesta lo desechamos. Termino con esto que hace parte de la introducción, y es que hay un grupo llamado el Grupo Barna que estudia ciertos comportamientos en los cristianos, y dado a una frase que siempre decían que si los cristianos son hipócritas, ellos comenzaron a hacer este estudio. Tomaron a 1,008 personas mayores de 18 años para poder filtrar, y comenzaron a hacer ciertas preguntas si lo que la gente que decía seguir a Cristo era lo que realmente mostraba. ¿Y sabe qué pasó? Los resultados revelan que la mayoría de los que se denominan cristianos en los Estados Unidos se caracterizan por seguir actitudes y pensamientos propios de los fariseos. El 51% de los entrevistados pertenecen a esa categoría. El 21% de los que siguen tienen actitudes propias de Jesús, pero sus acciones son propias de los fariseos. El otro 14% de los cristianos actúan como Jesús, pero que al parecer en sus actitudes son santurrones e hipócritas. Y solo un pequeño grupo, el 14% restante de los cristianos, tienen acciones y actitudes que se asemejan a los de Jesús. De un 100%, solo un 14%
Si llegara el momento del juicio y habláramos de salvación, ¿de qué sirven miles si solo el 14% realmente está mostrando a Cristo? Y si la medida de Cristo que tengo es lo que el mundo está conociendo, ¿cuánto está conociendo el mundo de Cristo? Porque puede que el mundo defina bien las religiones, pero no define bien a Cristo. Y si no define bien a Cristo, tenemos que preguntarnos si la medida que tenemos es la correcta o somos más carnales que espirituales. Póngase de pie, por favor, se la dejo allí porque haríamos vigilia hoy. Pero no se pierda el domingo, porque esto apenas es una abreboca de lo que vamos a estar hablando. ¿Por qué los que son de Dios hacen cosas que no son de Dios? Espero que esté reflexionando en eso, porque precisamente un hombre llamado Pablo le pasó eso. Porque llegó un momento en que él dijo: lo que no quiero hacer, eso hago. Pero vamos a leerlo eso en Romanos 7 el domingo, así que no se lo vaya a perder, para que entendamos lo que Pablo da a expresar, porque él tampoco es su excusa para decir: es el pecado que mora en ti, así que voy a pecar. No, tenemos que entender esa palabra. Pero hoy, mi hermano, la intención es, si usted está teniendo una lucha, no la esconda, porque usted tiene un acusador que va a tratar de sacar a la luz para avergonzarlo. Es el momento de que entendamos de que la fe no significa tratar de convencernos de que estamos bien cuando sabemos que no lo estamos. Puede ser un problema con la mentira, un problema en el matrimonio, un problema o una situación en el área sexual. Hay cosas que escondemos, y esto es triste, porque es el primer paso a la decadencia espiritual. Hace poco me escribió una pastora y me dijo: pastor, por favor, nos puede atender a mí y a mi esposo. Llevamos 10 años de ministerio, 10 años sirviendo al Señor, y hemos ido a psicólogos porque nuestro hogar está en picada. ¿Sabes que gran cantidad de pastores hoy están renunciando al ministerio por depresiones, por problemas en el hogar? Y es que cuando sabemos que un pastor falla, lastimosamente no estamos para restaurar, sino para condenar. A veces pregunto por qué nos guardamos tantas cosas, y es porque tenemos miedo a ser descubiertos. ¿Qué pasaría si alguien descubre que no estoy bien? La mayor parte de las consejerías siempre le digo a las personas: hábleme con la verdad y no me esconda nada, porque si usted esconde algo, el proceso no puede continuar. Porque por lo general hablamos de lo que nos conviene y omitimos aquellos detalles que decimos no son relevantes. Pero cuando usted necesita ser restaurado, todo es relevante. ¿Qué cosas podemos estar abrazando, escondiendo? Y no necesariamente es que lo estés acariciando, pero es una lucha que tienes allí. Hay personas luchando con problemas sexuales como el homosexualismo, ciertas situaciones que se le han presentado. Y digo luchando porque saben que no están bien, pero tienen esa lucha interna. Y entonces te dicen: ayuna más. Y mientras más ayuna, más lucha tienes. Y tú dices: pero si acabé de salir de 3 días de ayuno y me la embarro hoy. Es que la solución no es el ayuno. La solución es creer, entender con claridad lo que pasó en la cruz y quién venció por ti. El ayuno te ayuda, pero el ayuno no te hace libre. Cristo nos hace verdaderamente libres. Lastimosamente, para ser libres hay que darnos cuenta de que estamos atados, y es lo que a veces queremos ocultar. Si queremos estar preparados, iglesia, preparados para la venida de Cristo, necesitamos exponernos ante la verdad de la cruz. Necesitamos ir al altar de Dios y con toda confianza adquirir ese oportuno socorro. Sé que puedes confesar tus pecados a Dios, pero cuando tú fallas, no solo afectas a Dios, sino a las personas que están a tu alrededor. Así que abrimos las puertas para que puedas tener la ayuda, primero
de que puedas entender que hay gracia para ti, que hay gracia para perdón, pero también que hay líderes acá y pastores dispuestos a poder ayudarte para que te puedas restaurar y puedas levantar. Porque hay situaciones que solos no podemos. El fin de la iglesia no es reunirse los domingos, es precisamente eso. Porque cuando yo me pico el dedo, todo mi cuerpo lo siente. Y la única manera de que el dedo sane es que todo el cuerpo coopere para que ese dedo vuelva a estar normal. Ese es el secreto de la unidad. Tristemente no lo hemos entendido. Pero hoy Dios comienza intencionalmente a empujarnos a esa oración de Juan 17. Padre, para que ellos sean uno, así como tú y yo somos uno. Ese es el deseo de Dios, iglesia. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y tengas salud, así como prospera tu alma. Dios nos ha llamado a ser verdaderamente libres. Estamos disfrutando de esa vida, estamos disfrutando de esa libertad. Concluyo, ¿por qué los que son de Dios hacen cosas que no son de Dios? Padre, te damos las gracias por esta palabra en esta noche. Inquiétanos, Señor. La recibimos aquí, pero que cuando lleguemos a casa podamos ir a la intimidad contigo. Se trata de intimidad. Tú amas la verdad en lo íntimo. En el secreto me haces conocer sabiduría. En el secreto me haces conocer sabiduría, decía David, Padre, porque la sabiduría es la expresión de lo que ese conocimiento nos da a recibir para tomar las decisiones correctas. Perdónanos hoy, Padre, si no hemos ido al secreto. Perdónanos hoy si hemos estado llamados, hemos estado diciendo que eso es normal para dejarlo pasar. Perdónanos, Padre, si nuestro comportamiento no es la medida de Cristo que debería estar sucediendo en nosotros. Perdónanos hoy. Yo pongo la iglesia en tus manos, Señor. Este mensaje nos lleva a la cruz. Este mensaje nos lleva a estar cara a cara contigo, Señor, y a reconocer nuestra condición delante de ti, para que vivamos una vida en santidad, para que seamos íntegros contigo. Porque al final a todos podemos engañar y nos engañamos a nosotros mismos, pero a ti no, porque tú pesas los corazones. Señor, examínanos hoy, examina Calla, examina Centro de Adoración Avivamiento, examina nuestro corazón, porque es la única manera de ser verdaderamente libres. Señor, te necesitamos. Oro para que esta verdad resplandezca en cada corazón y seamos despertados a ese avivar que tú tienes para este tiempo, donde milagros y señales y maravillas suceden, pero una iglesia con un corazón sano conforme a tu corazón.